Dios les bendiga. Desde el santuario de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo les saludamos. Mi nombre es José López, soy el pastor de esta iglesia y quiero compartir con ustedes en esta ocasión en el libro de Levítico, en el capítulo 16, algunos versículos que comienzan con el versículo 21, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Estos son ritos veterotestamentarios, es decir, ritos del Antiguo Testamento que para nosotros los cristianos fueron cancelados por otro pacto, el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero son prefiguras y hablan en términos de conceptos con los cuales tenemos que lidiar nosotros. Por ejemplo, hoy trabajaremos con el recuerdo del pecado. Esta mañana observaba yo las nubes, eran densas, muy oscuras, pero a medida que salía el sol, todas esas nubes se disiparon, comenzaron a disiparse, y entonces la luz atacó de tal manera a la oscuridad que no tuvo otro remedio que esfumarse la oscuridad. Esta imagen puede muy bien recordarnos la naturaleza de Dios, la naturaleza del bien en comparación con el mal, partiendo del hecho de que el bien es la luz y el mal las tinieblas. Si yo les dijera que toda nuestra vida depende de cómo nos sintamos, cómo nos valoremos, cómo podamos sentir que estamos interiormente, si estamos llenos de luz o si estamos llenos de tinieblas. La Biblia habla de gracia, pero también habla de pecado. Se anteponen. La gracia es la luz, el pecado las tinieblas. Y la realidad es que, aunque no lo queramos, en nuestro ser pueden subsistir espacios de luz en donde la gracia todavía no ha iluminado. Para estar en paz y para sentirnos en paz se hace necesario dos cosas. Primero, que estemos limpios emocional y espiritualmente. Segundo, que tengamos conciencia de esa limpieza. Cuando a una persona le es amputada una extremidad, los primeros días de esa persona va a sentir esa extremidad, sea un brazo o una pierna, va a pensar que todavía la tiene. No la tiene, pero estuvo tanto tiempo con él o con ella que tal parece que su cerebro todavía actúa como si tuviera esa extremidad. ¿Sabe usted que igual pasa con nuestros recuerdos del pecado? Que igual pasa con nuestros sentidos de culpa. Por ejemplo, quiero recordarles lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Dice: mas Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea su nombre. Hermanos y hermanas, los sentidos de culpa nos hacen disfuncionar. No nos permiten ser felices. Y les digo más, hay veces que hemos confesado nuestro pecado, Dios nos ha perdonado, pero nosotros seguimos cargando con nuestras culpas, como a la persona a quien se le operó una extremidad, se le amputó una extremidad, pero sigue pensando que todavía la tiene. Hemos leído en Levítico parte de una ceremonia enmarcada en el día de la expiación.
Expiar significa pagar un precio, más aún pagar un rescate mediante el pago de la vida. El pecado es todo lo contrario a la gracia. La luz es todo lo contrario a las tinieblas. No olvidemos que la palabra dice que Dios es santo, 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 y que esa santidad no puede mezclarse con la no santidad. Esta ceremonia de la cual habla el Antiguo Testamento en Levítico, una ceremonia de expiación. Primero, el sacerdote que derrama sangre. La sangre en este contexto, o su derramamiento como tal, significa muerte. Entonces, note usted que esta ceremonia es una representación. El animal ocupa el lugar de la persona. La persona ha pecado y debe ser purificado por medio de la expiación. De ahí el sacrificio del becerro de la expiación y un carnero para el holocausto. Estamos hablando del capítulo 16 de Levítico. Una vez el sacerdote está purificado, entonces procede a otra ceremonia. En el versículo 7 de este capítulo 16 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Un macho cabrío para Jehová y otro macho cabrío para Azazel. Note usted que el animal dedicado a Jehová es sacrificado porque representa los pecados del pueblo, y hay una máxima en el pueblo judío que dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Pero el otro macho cabrío, el de Azazel, cuando leemos los versículos 21 y 22 dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y el versículo 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ese macho cabrío se manda al desierto a vagar hasta que se cae por algún despeñadero y sencillamente perece. En otras palabras, se paga por el pecado. Pero note esto: después de confesar todos los pecados del pueblo de Israel y ponerlos simbólicamente sobre este animal, estos se alejan del campamento. Los pecados confesados del pueblo de Israel se alejan del campamento, se van lejos. ¿Escuchó? Los pecados se van, los pecados perdonados se van. Ahora escuche bien: por usted no se ha degollado carnero, por usted no se ha degollado becerro alguno. Por usted y por mí fue crucificado un hombre santo, un hombre inocente en la cruz del Calvario. No fue obligado, como estos animales de sacrificio. El capítulo 10 de Juan, en su versículo 17, dice, él mismo, el Señor, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, en su vida y en la mía va a estar rondando un macho cabrío llamado diablo. Diablo significa enemigo, acusador. Él intentará recordarle a usted todos esos pecados feos que usted ha cometido durante toda su vida. Pero si usted ha confesado sus pecados delante de Dios y usted ha sido limpiado en la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, puede decirle al macho cabrío: sigue para el desierto
y piérdete, porque ese recuerdo no tiene poder sobre mí. Cristo me ha perdonado y la palabra dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántas vidas hay en las iglesias cargando con cargas, perdonen la redundancia, que no debieran tener? ¿Cuántas vidas hay sintiendo que no son dignos de nada? Pues yo le voy a decir esto: si usted ha confesado su pecado ante el Señor, si usted ha enmendado su vida y aún así usted siente que está manchado, usted no ha entendido el mensaje del Evangelio. Usted no ha entendido el mensaje de la gracia, usted no ha entendido el mensaje del perdón. Peor aún, usted no está honrando el regalo de la salvación. Hay personas que se especializan y se concentran más en lo malo que en lo bueno. Así que tenemos que concentrarnos en la gracia y en el perdón antes del pecado y la condenación, aunque es importante, pero Dios vino en Jesucristo para darnos perdón a través de su gracia. Pedro negó al Señor por 3 veces, pero el Señor, en una maravillosa terapia, le preguntó precisamente a Pedro 3 veces si le amaba. 3 veces le negó Pedro, pero el Señor resucitado le da la oportunidad de borrar aquella negación y suplantarla por 3 expresiones de amor. Pero hay algo maravilloso en este pasaje de Juan 21:15. Se trata del entendimiento de Dios en Jesucristo para saber nuestras limitaciones, sus limitaciones y mis limitaciones. Como Dios nos ama, escuche bien, como Dios nos ama, nosotros jamás podremos amar a Dios. Jamás podemos igualar ese amor de Dios por usted y por mí. Y quiero ir al original griego para hacer entender lo que está pasando en este sentido. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el Señor le pregunta a Juan, ¿tú me amas? Pues en griego dice así: Simón Ionás agapas me, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? La contestación de Pedro es: Nai curios filius te, sí Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez el Señor le pregunta a Pedro: Simón Ionás agapas me, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice: Nai curios filius te, sí Señor, tú sabes que te quiero. A la tercera vez el Señor recapacita y no le pregunta lo primero, sino que le dice: Simón Ionás filius me, es decir, Simón hijo de Jonás, ¿me quieres? Entonces, al igualar el sentimiento humano, entonces Pedro le dice: Nai curios tu oídas sapanda filius te, es decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Jesús entiende que como humano tú no le puedes amar como Él te ama, porque su amor por ti es inimaginable y no es posible entenderlo humanamente hablando. Este es un hermoso tiempo para disipar las tinieblas del pecado y los recuerdos del pecado en tu vida. Si ya has aceptado al Señor en tu corazón, en tu mente, sencillamente recibe esta gran noticia: no tienes que cargar con recuerdos ingratos. Deja que se vayan al desierto como el cabro y allá se pierdan, y alaba al Señor por ello. Si ahora mismo Él te dirige a buscarle, y si estas palabras
han logrado crear en ti algún sentido de necesidad del perdón de Dios mediante la entrega de tu vida al Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Es una decisión muy hermosa. Ponte en silencio y deja que el amor y la gracia del Señor fluyan en tu vida. Que la misericordia del Señor se derrame en tu vida. Que su gracia y su perdón te invada. ¿Sabes? Ya es tiempo de que recibas una buena noticia. Que si te confiesas ante el Señor, todos tus pecados te son perdonados. Y si ahora mismo admites ante el Señor que quieres ser una nueva criatura, así será. Y comienza a vivir libre de sentidos de culpa, libres de pecado, libre de toda acusación, porque abogado tenemos en el cielo. Que el Señor te bendiga poderosamente.